os encontréis de muy buena salud. Aquí estamos, hace un calor increíble, mucho calor. Acabo de montarme en el coche y es como una sauna. Quema el coche. Todo lo que tocas quema. Tienes que dejar pasar a la gente, sobre todo con las bicicletas eléctricas que van a una rapidez increíble. Yo estoy sudando, como estáis viendo. Pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hace tiempo que no he hecho un vlog, pero hoy me dije, tengo ganas y tengo tiempo. Sí, he tenido días muy agitados. He tenido que... Hay niños ahí, están saltando al agua, la pubertad, los jóvenes, adultos. Es una edad maravillosa. Yo también voy a ir al agua, chicos, y os voy a dejar ver. Es un sitio que me queda un poco lejos, pero es un sitio muy bonito. Estará lleno de gente, yo creo. Ahora son las 4:30 casi. Digamos las 5, ¿no? La gente está saliendo de su trabajo. Como hace un calor increíble, pues me hice un bocadillo, una ensalada, y esa me la voy a llevar al agua cuando tenga apetito, a comer y a disfrutar el agua también. No he ido mucho al agua este año. Esta es mi segunda vez, porque no hay tiempo, chicos. Muy ocupados en la vida. Pero bueno, siempre agradecida, eso es lo más importante, chicos. Vamos a ver cómo está el agüita. Si está fría, os lo voy a contar. Porque la fría es la sana, no la caliente. La fría. La que es buena para el sistema circulatorio, para el corazón. Hay bastantes coches. A ver si no está lleno el sitio donde yo voy a visitar, por favor. Cuando hay mucha gente no me gusta, para deciros la verdad. No que no me gusta la gente, sí me gusta la gente, pero cuando hay mucha gente, hay bastante ajetreo, no. Cuando eres joven es otra cosa, pero cuando ya avanzas en edad, quieres tranquilidad, quieres disfrutar tranquilo o tranquila. Vamos a ver, como sea, hay bastantes sitios. Cada vez procuro de visitar sitios diferentes. Hay bastantes sitios donde hay agua y naturaleza para bañarse gratuitamente, no necesitas de pagar nada. Hay sitios que tienes que pagar algo, pero tampoco es mucho, es para el parking, para mantener el parking limpio, digamos. Lo tienen que mantener y se necesitan manzanitas. Pero bueno, yo no tengo nada en contra de eso. Ya sabemos cómo está el mundo actualmente. Casi nada es gratuito. Nos tenemos que acomodar. ¿Qué tal estáis? ¿Me habéis extrañado, chicos, o no? A ver si recibo alguna reacción de vosotros. Yo sí os he extrañado. He extrañado el editar frecuentemente, pero no tengo tanto tiempo. Hay prioridades, hay responsabilidades. Y ya después de un tiempito ya tendré más tiempo. Hay personas sacando la
absolutamente nada. A ver si lo arreglo. Tenía que soltar un poco de... Tampoco lo he podido arreglar bastante. Para que no se rompa. Ya se han roto muchísimos de los que compro. ¿Qué podríamos compartir ahora, chicos? ¿Qué podríamos compartir? Hay mucho que compartir, muchísimo. Ahora no se me viene nada al coco. Es decir, a la cabecita. Sí, puedo compartir a lo mejor lo que se refiere al tiempo. Este tiempo ya hace calor, mucho calor.
como estaba contando, es la responsabilidad de todos nosotros, chicos, para mantener este planeta vivo, mantener este planeta sano, para que nos mantenga vivos también. Hay muchas cosas que están pasando, muchísimo. También hay mucha información para las personas que quieren saber de más de lo que está pasando en este mundo, para que os informéis, para que leáis, no solamente seguir lo que se está editando en medios de comunicación, porque hay mucho que no se habla de eso, no se habla de esto. Hay muchos que también se han levantado y han hablado, pero por desgracia se les ha cerrado la boca. Yo no sé por qué ahora estoy hablando de esto, porque claro, me toca también mi corazón. No es solamente de las enfermedades, no es solamente el hambre, no es solamente... sino hay muchas cosas, muchas cosas. Por desgracia hay muchos seres humanos todavía dormidos, les gusta mucho el entretenimiento, les gusta ser entretenidos, sobre todo en las vacaciones, porque cuando hay vacaciones es cuando empiezan las fiestas, los festivals, los entretenimientos, para entretener al ser humano y mantenerlo como una oveja, ¿no? Y no piense por sí mismo y no investigue, no analice. Y habrá algunas personas que no estarán de acuerdo conmigo, prima, que yo no estoy contando esto para que estéis de acuerdo conmigo, en absoluto. Yo respeto cualquier opinión, aunque también quiero que respeten mi opinión. Que alguien me critique, me podéis criticar, no pasa nada. Siempre se tiene que mantener un respeto mutuo entre los seres humanos. Yo tampoco digo que sé todo, nunca lo diré. Sé muy poco dentro del conocimiento muy grande que hay para allá. Un conocimiento grandísimo. Yo estoy todavía, yo digo, soy un alumno, estoy aprendiendo en la vida, estoy aprendiendo de mayor, de cualquier persona, cualquier edad. Hace calor, chicos, mucho calor, calor increíble. Aunque tengo un air conditioner en el coche, así sientes el calor. A ver cuándo voy a llegar. Hay una fila enorme. El que he salido debería de salir antes, pero bueno, estaba ocupada. Me dijo voy a salir ahora. Y yo estoy segura que voy a encontrar un montón de gente allá, sobre todo gente joven. Podría haber ido también con la bicicleta, sí, pero la bicicleta me iba a llevar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Así que hubiese sido un maratón con el ciclismo. Con este calor no. Prefiero ir en el coche. Mi comidita, mi bocadillo con atún y salsa de tomate que yo había hecho ayer. Me traje mi ensalada, mi bebida, agua. Si acaso voy a tener apetito, pues ya tenemos algo sano para comer. Porque el
se vende nada, no hay tiendas, cada uno se trae su propio bocadillo. O tus patatas fritas, lo que sea, ¿no? Algunas personas también lo disfrutan como un barbecue allá, porque no puedes, claro, hay también su reglamento. Cuando estás haciendo ahí un barbecue, manteniendo un barbecue, tienes que recoger y dejar el sitio limpio, eso sí, si no te multan. Te lo permiten, pero lo tienes que hacer bien, como debe de ser. Y algunos sitios también de naturaleza en el que, Dios mío, las personas se traen comida, comen ahí y tiran todo ahí, dejan una basura enorme. Yo digo, no sé qué mentalidad tiene esa gente, pero es increíble. Cuando lo veo me quedo, bueno, me digo, no sé por qué el ser humano es así. Me lo pregunto porque uno no hace eso en la casa, ¿no? No tiramos basura así en la casa, así por así. Y esta es la casa de todos. Yo considero, sobre todo, los sitios donde vamos a la naturaleza, es una maravilla, es un regalo de Dios que nos dio. Lo tenemos que mantener limpios. Pero hay gente tan salvaje, yo le llamo gente tan salvaje, que no piensan, que no son conscientes de lo que están haciendo y tiran ahí la basura, plásticos y todo lo que han traído se lo tiran para allá. Y yo no hablo de una nacionalidad, sino seres humanos de toda clase de nacionalidades. En cualquier sitio vas a encontrar este grupo de gente que no está tan desarrollada intelectualmente, digamos, no tan desarrollada como seres humanos, ¿no? Porque yo no hablo de conocimiento, sino hablo de desarrollarte como ser humano y pensar un poco más, porque un niño piensa también, y incluso hay niños tan inteligentes que te van a decir qué es lo que estás haciendo. Más desarrollados, y hay diferencia entre ser humano y ser humano, eso sí. Si el desarrollo depende de conocimiento, de una parte sí, eso no quiere decir que más conocimiento contribuye a más desarrollo. En algunos aspectos, parcialmente sí, pero no todo, porque he visto seres humanos que tienen un conocimiento enorme, pero no están tan desarrollados. Les falta. Desarrollarse. Para desarrollarse como ser humano se necesita trabajar en ti mismo, necesitamos trabajar en nosotros mismos como seres humanos que somos. Tiene que estar muy atento cuando estás conduciendo, porque algunas veces, como hay fila, alguna gente se mete así de pronto a una distancia muy corta. Pero bueno, hay que estar atento. Todavía me falta un poco.
reflexionar, se necesita trabajar, cambiar hábitos, cambiar en la manera en que pensamos, cambiar las cosas negativas de cómo hablamos, cómo interactuamos algunas veces con otros seres humanos, y de esa manera nos podemos desarrollar, de esa manera podemos cambiarnos, pero tiene que ser una cosa personal, y también tiene que ser, tienes que querer de cambiar y trabajar en ti mismo, y paso a paso te estás desarrollando a base de conocimiento también que contraes con el tiempo. Así que es un conjunto de cosas, porque el desarrollo ser un ser desarrollado, eso no quiere decir que se necesita solo teoría, se necesita solo conocimiento. El conocimiento se tiene que poner en práctica, se tiene que aplicar en la vida real, en nuestras vidas, para contraer ese desarrollo y ese cambio. Esa es mi opinión personal, chicos. Habrá personas que tendrán otra opinión, pero lo respeto también. Y ojalá escuche de alguien de vosotros, que me compartáis, que me encanta que las personas me dejen un comentario, me dejes tu propia opinión, a lo mejor lo que piensas de eso. Bueno, espero que el tiempo no cambie, porque no me traje ni chaqueta ni para quitarle el frío al air conditioning. Ya estamos llegando, nos estamos acercando al pueblito donde tengo que estar, chicos. Hay personas que para bañarse se van a ver, el coche viene a una velocidad increíble, hay que mirar muy bien. Vamos, el tiempo está cambiando. Me quiero chapucear un poco, chicos. Si me baño una vez, ya al menos me bañé y ya puede cambiar el tiempo. Todavía me falta un poco. Bueno, aquí estáis acompañándome, chicos, en mi camino. Hay un río que yo visito también, me queda un poco lejos. No me gusta porque por ahí van los barcos grandes de transporte y soltarán cosas químicas y no me da buen sentimiento, no me siento bien. Aunque veo mucha gente bañándose ahí, hay también arena, lo han arreglado muy bien para tomarte un chapuceo por allá. Prefiero estar aquí porque esta agua todo ha sido hecho esto, chicos, es increíble. Los holandeses son los piratas del agua, ingenieros del agua. Y todo esto ha sido hecho. Hay canales con agua, hay lagos, es como un lago. Pero ha sido hecho. Como cae mucha agua, pues lo han arreglado y bueno, no les falta agua aquí. Unas veces saludo a la gente porque me deja pasar, les respeto y me encanta. Yo lo he aprendido también de ellos, te ponen una mano. Ay, sí. Aquí veo pajaritos, no sé cómo se llaman,
pasar a ese coche por allá. Yo no sé. Está cerca. He visto a gente salir de ahí, así que he cogido el sitio bueno. Gracias a Dios. Me dije que me equivoqué, pero no me equivoqué. Bueno, chicos, después voy a grabar algo para que lo veáis. Lo voy a pausar un poco y vais a ver dónde... Es un bosque, pero al mismo tiempo está saliendo el agua. Bueno, chicos, me dije, os voy a grabar un poco. Les voy a dejar la fruta a la que me refería. Está creciendo ahora, la quiero dejar ver. Es que tengo que retroceder, es esta, que está creciendo ahora. Es esta, chicos. Hay bastantes que ya se puede comer, pero algunas no. Así que vamos caminando, chicos. Voy a caminar, no mucho, para encontrar un sitio donde sentarme, tomar un chapuzón. A mí, como me da el sol, no veo bien lo que estoy grabando, pero espero que lo veáis bien. No sé si va a encontrar bastante gente o no, ya lo veremos. No voy a grabar a nadie porque no me gusta. Me gusta respetar la privacidad de la gente. Eso sí. No sé si hay un sitio por allá, está cerrado. Ahí, como veis, desde aquí se puede ver gente que está bañándose, pero bueno, esa distancia. Por aquí se puede pasar también de otro lado. Yo nunca me fui de otro lado. Es bastante caminata, así que porque en cada sitio hay un sitio para bañarse. Para que tengáis idea, chicos, solamente para tener una idea. Hay un puente para pasar a otro lado. Hay un puente para pasar a otro lado, para que veáis, a lo mejor, para grabarlo para vosotros, para que lo veáis. Tengáis idea. Hay mucha gente que toma la bicicleta para pasar el puente. Y hay gente que, bueno, a pie como yo, dejando primero el coche, aparcando. Hay bastante naturaleza, hay bastantes pájaros. Y el agua es muy buena para bañarse. Voy a ver al otro sitio si encuentro un sitio mejor que donde yo me voy. Aunque estaba acostumbrada a ir a un sitio que yo conozco por allá. Me vine aquí solamente para que lo grabe para vosotros, pero voy a regresar al otro sitio que conozco. De dos partes es lo mismo, encuentras que a lo mejor está bien de reconocer, como se dice, de conocer un poco, ¿no? Lo que hay por ahí. Voy a mirarlo, si no me gusta, pues voy a volver.